Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a los corredores de Patagonia Run 2022 en sus versiones de distancia de 70K y 42K en un año especial. Va a ser una edición magnífica. Esta va a ser una charla técnica que va a estar dirigida para los corredores de 70K y 42K. ¿De qué vamos a hablar este año? Muchas veces repito en las charlas técnicas cosas que son muy importantes y este año voy a volver a repetir algunas. Pero voy a tratar de hacer hincapié especialmente en las cosas que nos ha quedado toda la historia de Patagonia Run, que es larga, y de otras carreras que hemos hecho y que entonces queremos trabajar sobre esos puntos. Por un lado vamos a hablar de las largadas, vamos a hablar de los recorridos, de la altimetría, vamos a hablar de la señalización, vamos a hablar de puntos claves como por ejemplo el uso de las luces, los cortes, que son puntos claves. Vamos a hablar este año mucho sobre la basura, que ya vamos a ver lo que generó la basura en nuestro circuito en años anteriores. Y después voy a dar finalmente algunas recomendaciones o tips. Todo esto también está mucho más en extenso en las guías, que les recomiendo leerlas, aunque a veces esto sea engorroso, uno quiere correr, pero en las guías hay muchísima más información de la que voy a darles yo. Yo voy a hacer hincapié en los puntos más importantes. Comencemos con las largadas. Las largadas este año van a tener una diferencia con los que corrieron el año pasado y no tanta diferencia con los que corrieron en otros años. Largadas. Con respecto a las largadas, la largada de 70K va a ser el sábado 9 de abril 2022 en el complejo polideportivo de la Chacra 2, en el Estadio Municipal, y va a ser a las 0 horas, o sea, que empieza el final de la noche del viernes. Van a estar llegando y van a estar largando a las 0 horas del día sábado, desde el mismo lugar que larga 110 y 42. La largada de 42 va a ser en el mismo lugar, en el complejo polideportivo Chacra 2, Estadio Municipal, el 9 de abril, sábado 9 de abril, pero a las 8 de la mañana. No van a ser como el año pasado, que debido a la pandemia tuvimos que hacerlo de uno en uno. Este año va a ser una largada masiva, pero va a ser por corrales. Y los corrales están hechos de manera tal que va a haber grupos de corredores según los tiempos que ustedes estuvieron pasando a la organización, para organizarlos en los grupos más rápido en las primeras partes del corral, y los corrales no van a ser de más de 450 corredores. Hay distancias que tienen muchos corredores y otras que tienen menos. Tienen que entrar al corral cuando son llamados para poder registrar el chip de entrada que efectivamente entraron y están dentro ya de la carrera. Eso no significa que ahí se activa el tiempo, sino simplemente corroboramos que el chip está funcionando y que ustedes están dentro del corral que corresponde. Y finalmente, este año no hace falta el barbijo como obligatorio, como estaba colocado en las guías, es optativo y voluntario por el decreto de la provincia de Neuquén. Para que ustedes se queden tranquilos, porque muchas veces nos han preguntado qué pasa con los corrales y el último que está por tiempo largando, que va a largar unos minutos después del primero. ¿Qué pasa con su tiempo? El tiempo total de carrera es desde el momento que pasan por el arco de salida hasta el momento que pasan por el arco de llegada. O sea, no importa si están 15, 10, 15 o 20 minutos saliendo después del primero que sale de su distancia, sino lo importante es cuando pasan a través de los arcos, y ahí es donde va a estar el tiempo neto. Un dato importante es que los cortes que están dispuestos en la carrera no van a variar de acuerdo a si ustedes están primeros en la largada o están al final. Si ustedes tardaron 20 minutos más en largar, sobre todo en distancias donde hay muchos corredores, tardaron 20 minutos en largar efectivamente desde que largó el primero, el corte de tiempo no se va a cortar a 20 minutos más, no le voy a dar 20 minutos más, sino va a ser en el horario que está establecido, como vamos a ver ahora cuando veamos los gráficos y demás. En 42 kilómetros tenemos un montón de corredores, se van a alargar por corrales. Digamos, es probable que
sea más lenta la largada en cuanto a se aglomere un poco, porque son muchos corredores, pero esto es lo posible, y en todas las carreras de las maratones y todo, los que están más atrás son los que al principio caminan y después en todo caso desarrollan velocidad. Todos los corrales están hechos por los tiempos que ustedes pusieron y los más rápidos van a estar más adelante para poder ir despejando el circuito. ¿Qué diferencia hay en la largada de 70 y 42? Que lo de 70 kilómetros van a largar con la linterna colocada y prendida. No hay ninguna otra forma que así sea. Y la linterna debe estar prendida hasta las 8 de la mañana. En cambio, los de 42 no tienen que largar con linterna, pero sí saben que en sus elementos obligatorios deben tener una linterna, que la pueden dejar en la bolsa del Pass Colorado, donde van a pasar y donde es el retorno, y que debe funcionar adecuadamente. La largada de 70 y 42, como ya expliqué de dónde era el polideportivo, la Chaca 2, vamos a ir cruzando un par de caminos y después vamos a empezar un ascenso que va a ser gradual, serpenteante, por sendas, que van a llegar hasta un punto alto arriba de la Laguna Rosales, y ahí, en donde llega a la Laguna Rosales, va a cruzar por un sector que va a la cancha de polo, y se va a unir a una parte del trazado de 100 millas, 110, hasta llegar al Pass Rosales. Pass Rosales está dentro de la Corporación Forestal Neuquina Corfone. Desde este punto van a empezar a hacer toda una subida por sendas, antes era por ruta, ahora es por sendas con muy pequeños tramos de camino maderero, y van a ir todo por unas sendas, después van a llegar hasta lo que sería el punto más alto, que está más o menos a 1200 metros, y ahí van a bajar y van a después hacer una travesía hasta llegar al siguiente pass, que es el Pass Portezuelo. Y a partir de acá es la carrera donde se empieza a jugar la carrera más técnica y más difícil, porque desde Pass Portezuelo ustedes van a ir a una de las primeras cumbres más altas. Ya pasaron lo de 100 millas por el filo de Chapelco y por la cumbre del Cerro Teta, que son más altos que la cumbre del Colorado, pero tienen una característica distinta. Ahora van a bajar por una senda y después van a subir por una senda de bosque cerrado, ya empieza a ser todo senda cerrada en el bosque, están muy bien marcadas en el piso, y van a llegar hasta la cumbre del Cerro Colorado. De la cumbre del Cerro Colorado empieza un descenso muy largo, que es un descenso que vamos a poner muchas marcas de peligro que después voy a explicar, porque es un descenso peligroso, porque tiene sectores con piedras, si está mojado es muy resbaladizo, y es el lugar donde nosotros en ediciones anteriores hemos tenido gente que se ha lastimado y algunos con alguna seriedad. Una vez que ustedes llegan al Pass Colorado, en el caso de para 70K se llama Pass Colorado 1 y 2, porque van a ir y van a volver, pero para 42K es el punto de retorno. Va a haber un cartel enorme que dice retorno de 42, y hay varios carteles que van a estar colgados saliendo del Pass Colorado, pero alejándose de Pass Colorado, que dice solamente 100 millas, 70K y 110K. No tienen que irse para allá, porque no es su recorrido. Entonces, los de 42K deben saber que el retorno, que ahora lo voy a volver a hacer hincapié. Y en 70K, a pocos kilómetros del Pass del Mallín, que van a estar siendo el mismo recorrido que las 100 millas y los 110, hay un punto de retorno que llamamos el Corral Redondo, está en medio del Mallín de Quilanlahue. Ahí van a cortar camino, van a recortar el camino, no van a ir a Quechuquina, no van a ir al Pass del Lago, van a ir directamente al Pass de Coihue y van a subir al Cerro Quilanlahue. Entonces, esos son los puntos que quiero que tengan claros. Después siguen por unas sendas, lo de 70K solamente, ahora voy a mostrar el recorrido, que son una senda que es el sector que llamamos sector Vázquez, por un poblador que nos presta sus tierras, y van a ir recorriendo un sector medio plano con curvas y contracurvas hasta que llegan a un lugar donde va a empezar un ascenso hasta pasar por arriba de un collado, que es el límite entre dos valles, que es donde se va a ver el Mallín de Quilanlahue.
La iban a bajar por un lugar también de extremo peligro, tienen que ir con cuidado, hay mucha roca, hay zonas de barro donde pueden patinar y, digamos, deben tener cuidado. Ahí van a bajar hasta llegar a una zona de bosque que va después a disminuir su pendiente hasta llegar a un plano que es efectivamente lo que llamamos el Mallín de Quilanlahue. Y van a llegar al Pas que corresponde a ese Mallín, que se llama el Pas del Mallín. Desde el Pas del Mallín, 70K sigue el mismo recorrido que 100 millas y 110K, hasta un punto clave que es el Corral Redondo. En este lugar va a estar muy bien señalizado y va a doblar hacia la izquierda en casi 90 grados. Desde este punto del Corral Redondo van a cruzar por un sector plano y van a cruzar unos arroyos y van a empezar a hacer un ascenso gradual hasta llegar al Pas Coihue. Y de Pas Coihue tienen la subida al último cerro que tenemos en la carrera, que es el Cerro Quilanlahue, con una altura de 1650 metros, y van a subir por una senda muy empinada, que va serpenteando por dentro de los cañaverales, después por ñuñarantales, y van a llegar hasta la misma cumbre, y después van a bajar por unas sendas de bosque que le van a permitir correr, son sendas rápidas porque van como ladereando, y después van a tener una nueva bajada empinada con algún grado de peligro, hasta que lleguen a un lugar que se llama la Cantera Blanca. Yo menciono estos nombres porque después, cuando ustedes vean en la altimetría, vamos a ver que hay cortes en distintos lugares. De la Cantera Blanca van a entrar nuevamente en el circuito que va al Pas Colorado nuevamente, y van a llegar al Pas Colorado 2 en un tramo de 4 kilómetros más o menos plano, que van a compartir con lo que era la subida que hacían al Cerro Centinela. A partir del Pas Colorado 2 van a hacer todo el recorrido por una parte plana y larga que se hace interminable, con un leve descenso. Van a llegar subiendo un pequeño morro a lo que sería el último pas, que se llama Pas Bayos 2 para ustedes. Y este pas es el último y queda a 10 kilómetros de la meta, así que ya están ahí para llegar. Y desde Pas Bayos van a hacer una parte primero plana, después van a tener una pequeña trepada, después van a tener todo un descenso por un camino que bordea, van a ver la ciudad de San Martín de los Andes, y van a terminar bajando por una senda relativamente empinada, pero no con demasiado peligro, pero empinada, hasta que lleguen a la altura de la costa del lago y van a entrar directamente por la playa a la calle San Martín y finalmente llegarán a la meta por la calle San Martín. Ahora vamos a ver el tema de altimetría. En el tema de altimetría tenemos algo importante, que es poder entender un poco los gráficos que tenemos de altimetría. Los gráficos de altimetría se hacen usando los tracks que recogemos del circuito y proyectándolos en un gráfico que permite ver altura versus distancia, y entonces se generan gráficos muy interesantes. Ahora voy a explicarles por qué. Por un lado, en los gráficos ustedes van a tener distintas cosas que tienen que ver. Por un lado, van a tener en el centro de la imagen la distancia total y el desnivel positivo. El desnivel positivo es lo que se usa hoy para medir cuánto ustedes trepan. En general no se publica cuánto bajan, sino, salvo que uno parta de un lugar muy alto y baje mucho más, normalmente las carreras se describen por la distancia total y por la altura acumulada, que es cada metro que ustedes suben se suma, y esto es lo que define de alguna manera las carreras y le da el puntaje ITRA también, y otros puntajes que pueden salir a partir de esto. Después, otro dato que van a tener la distancia en kilómetros, el desarrollo de la altimetría. Cuando vean todo el perfil está desarrollado en los kilómetros. Y otro, van a tener los datos de los PAS, y el dato de los PAS va a estar puesto en qué kilómetro está para cada distancia, para 100 millas, cómo se llama, qué distancia está y qué altura sobre el nivel del mar está. Entonces van a ver esos datos, que son los que están, para que ustedes puedan ver con más exactitud. Y finalmente vamos a tener en algunos puntos los horarios de corte. Los horarios de corte son horarios donde nosotros consideramos que si ustedes llegan y no pueden seguir, después de ese horario, no pueden seguir dentro del circuito porque no van lo suficientemente rápido para completar la distancia y porque además
aparecen temas que tienen que ver con la fatiga y el peligro, por lo tanto tenemos cortes. Y los cortes tienen horarios estrictos, tienen que tenerlos conocidos, y además hay otro lugar más donde ustedes pueden tenerlos para no tener que llevar una computadora para hacer esto. Acá en esta primera altimetría ustedes verán que hay unas partes que son sumamente empinadas y sumamente empinadas para arriba y para abajo. Bueno, esto está fuera de proporción. Si yo tuviera que hacerlo en proporción para que ustedes vean la verdadera, cómo es realmente la pendiente, tengo que desarrollar un mapa larguísimo para poder representarlo. Así que esta es una muestra. Y ahora van a ver también que en esta altimetría abajo aparece la distancia entre cada pas, que está agregado, a diferencia de otros años donde no lo teníamos, ahora está agregado entre cada paso. O sea que en un gráfico de esta de altimetría ustedes tienen muchísima información para poder programar su carrera, para saber durante la carrera qué les falta, cuánta distancia les falta, si van a subir, si van a bajar, etc. Cuando ustedes ven el mapa, como yo les dije, esta altimetría, ven algunas trepadas, como esta que tengo acá dibujada, subiendo el Cerro Quilmes, que parece una pared vertical. Y entonces, de repente eso me hizo acordar algunas escenas del Coyote y Correcaminos, donde el coyote está trepando en Utah, unas paredes tremendas. No van a tener que pasar por eso, quédese tranquilo. Parecido, pero no así de empinado, por lo menos, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos en altimetrías? Tenemos que en las pecheras de ustedes van a tener unos gráficos que ustedes están viendo acá en la imagen, donde aparece la silueta de la altimetría y aparecen los pas y los horarios de corte. Y están puestos de manera invertida para que ustedes puedan agarrar el número y poder leerlo. Entonces ustedes van a hacer así, van a decir, estoy acá y ahora viene una subida y el horario de corte es a tal hora. Entonces eso es para que ustedes puedan tener como recordatorio de dónde están, si pasaron por un pas, saben que les toca este recorrido y que hay un corte. Es información mucho más acotada, solamente de distancia de cada pas. Va a haber distancia de cada pas, dónde está el pas y a qué hora es el corte. Y acá ven cómo se queda invertido la imagen. No vamos a hablar de GPS. Durante varios años hablé del tema GPS y cómo tomamos las distancias y cómo hacemos todo esto. Ya lo conté muchas veces. Nosotros contamos con tecnología de punta, tenemos los mejores GPS del mundo y además quiero contarles que en conversaciones con el ITRA logramos acordar que en otros años ustedes hubiesen visto que nuestra altimetría publicada no era igual a la de ITRA, y esto era porque no estábamos de acuerdo en forma de procesar los tracks, que fue algo que yo expliqué en otras ediciones, no viene al caso ahora, pero sí tuvimos conversaciones y llegamos a un acuerdo. Y por eso ahora tenemos la altimetría que creemos que es la que más se acerca a la exacta, si bien no hay ninguna versión absolutamente exacta. No es posible tener exactitud absoluta en lo que es el uso del GPS en el mundo. Es muy difícil, necesitan equipos muy sofisticados y nosotros no vamos a hacer eso, sino tenemos la altimetría. Entonces, la que tenemos es la que está y es la que ustedes creo que les va a ser más útil, más allá de lo que digan sus relojes, que tienen errores, y tienen errores bastante importantes. Y esto se debe a que los satélites están a mucha distancia y los distintos GPS o los equipos que usamos para registrar estos datos pueden captar distintos sistemas. Y los sistemas son el Galileo o el sistema GLONASS, que es el ruso, que no cubre esta zona, o el sistema de GPS clásico. Todos los dispositivos tienen error, inclusive los más sofisticados. Es algo así que cuando ustedes vean en sus relojes, que son excelentísimos seguramente, que llegan a un lugar y no da exactamente la misma distancia que está en el gráfico, puede ser que su reloj haya tenido error o que nosotros en nuestro recorrido, que tampoco tenemos exactitud absoluta, hayamos cometido un error. Pero nosotros vamos a tener la razón. Bueno, vamos a hablar ahora de señalización, que es un dato importante. ¿Cómo señalamos el trayecto en Patagonia Run? Bien, usamos cintas blancas que tienen el logo de Patagonia Run. Esa es la cinta principal que marca el recorrido. Obviamente es la cinta que sirve más para el día que para la noche.
Usamos cintas amarillas con el logo. Estas cintas amarillas son para cortar paso. Para que no tengan que pasar por allí. Por ahí donde hay una cinta cruzada no hay que pasar. Para la noche, que es crucial poder seguir el recorrido, colocamos reflectivos, cintas reflectivas. Y estas cintas reflectivas pueden ser blancas o pueden ser amarillas. Hay sectores donde hay niebla. Nosotros prevemos que haya niebla, como en el Maginic y en el Auge, que tenemos varias que son amarillas. No indican ningún peligro, simplemente las intercalamos para que haya mejor visibilidad. Pero la cinta reflectiva es clave para la carrera de noche. Si ustedes no tienen buenas luces, como vamos a hablar en un rato, no van a poder iluminar las cintas reflectivas y no van a ver las cintas y se pueden perder. Por lo tanto, tenga presente esto porque van a correr muchas horas de noche. Después tenemos flechas reflectivas. O sea que si ustedes las iluminan van a poder ver perfectamente bien. Hay carteles que tienen indicaciones y los carteles dicen cosas breves. Por ejemplo, pueden decir, ahora vamos a ver ejemplos, pero pueden decir solo 70K con una flecha. Y si ustedes están en el recorrido de 100 millas, no tienen que tomar ese recorrido, obviamente, tienen que seguir el recorrido. Y hay otros que dirán 110K, 100 millas, para adelante, y seguirán las indicaciones esas. Además, va a haber carteles de precaución o de peligro que van a estar acompañadas con otras formas de... Este año hemos agregado más información en las zonas de peligro. Va a haber banderilleros con bastones luminosos, que van a estar así, ¿de acuerdo? Bastones luminosos y que pueden hasta iluminarlos. Cuando vean los bastones luminosos sabrán que hay un banderillero. Van a estar en lugares claves donde ustedes tengan que tomar la dirección, ¿sí? Y además también los banderilleros van a estar en lugares donde vamos a poner tachos de basura, porque voy a hablar de la basura. Y también va a haber carteles de recorrido hasta el próximo pass. ¿Cuántos kilómetros faltan para el próximo pass? Están puestos, la mayoría son de 2 kilómetros al próximo pass. Y van a estar puestas en un lugar que está aproximadamente a 2 kilómetros, ¿sí? Y con nuestra exactitud van a estar a 2 kilómetros, con el de ustedes tal vez no, pero van a estar a 2 kilómetros del pass. Finalmente va a haber unas luces de peligro, y estas luces de peligro van a destellar de esta manera, son estas, esto es un cotillón parece, pero son estas luces que ustedes ven que van a destellar, y van a destellar donde empieza el peligro, van a estar destellando, y donde termina el peligro van a encontrar la siguiente. O sea, entre dos luces destellantes hay peligro. Va a haber carteles también, pero de noche, esto si ustedes lo ven destellante así, sepan que es una zona donde tienen que tener precaución. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De día esto no va a estar funcionando, sino va a haber cartel que dice peligro. Entonces, como muestra de cartelería, tenemos, por ejemplo, las cintas, que son cintas con logo, que pueden estar puestas en cañas, en ramas, en los árboles. Hay flechas reflectivas y carteles que indican distancias. Hay carteles que indican que hay que ir solamente en una dirección o en otra. Hay carteles que dicen no avanzar, por ejemplo, porque hay un sector donde no pueden pasar. Y hay carteles como este que más quieren, que dicen meta a 4 kilómetros. Miren los carteles. Lean los carteles, no sigan a todos, no sigan al grupo, porque se van a equivocar si siguen al grupo. Tienen que hacer su propia carrera. Hemos tenido corredores que se han desviado de la ruta absolutamente. Cuando pasaban 1700 para un lado, uno se fue para el otro lado y lo siguió otro. Y se perdieron un ratito, después volvieron, pero fue por seguirse y no por mirar las indicaciones. Las cintas amarillas son muy importantes para saber que no pueden pasar. Y a veces reforzamos los lugares donde no deben pasar porque hay una senda que parece obvia con ramas que sacamos de las inmediaciones. Bien, en las partes altas de montaña donde hay peladero, vamos a poner bolsas naranjas que van a tener cintas atadas y van a tener reflectivo también. Por lo tanto, en las zonas donde hay lugares extendidos, si hay niebla, vamos a reforzar con unas bolsas naranjas que ven en la foto ustedes que yo les he puesto.
¿Qué otro cartelería hay? Y finalmente, en los PAS van a tener un cartel que les indica cómo es la altimetría, la distancia que hay hasta el próximo PAS, para que ustedes tengan esto como desagregado. Entonces ustedes van a mirar el cartel y va a decir, por ejemplo, PAS Colorado 1, va a decir las distancias que llegan a ese PAS, va a decir el kilometraje en el cual están y va a decir cuántos kilómetros hay hasta el próximo PAS, que dice PAS del Mallín, por ejemplo, y al PAS del Mallín solamente va lo de 110, lo de 100 millas, 110 y 70K. También va a estar el desnivel positivo que tenga el sector. Y para que ustedes, que son tan veloces, no les pase esto que le pasa al Coyote, tenemos toda esta señalización. Y tenemos banderilleros, y tenemos un montón de cosas para que ustedes puedan seguir la carrera, no se pierdan y puedan disfrutar del recorrido. Elementos obligatorios. Elementos obligatorios van a ser, en este caso, son para la carrera. Estoy hablando de elementos obligatorios para la carrera. Tienen que ver las guías, cuáles son los elementos obligatorios para la acreditación. Esto vamos a hablar simplemente en elementos obligatorios para la carrera. ¿Cuáles serían? Van a tener que tener la pulsera del corredor colocada para poder entrar a las mangas y el número de corredor donde está el chip para poder entrar a la manga y registrar que están presentes. Tienen que llevar bolsas con cierres herméticos y esto es muy importante. Y es para poner la basura, o para poner otras cosas, pero es para poner la basura. Lleven bolsas herméticas que puedan cerrar adecuadamente porque, por ejemplo, los geles que se derraman, le ensucian las cosas adentro, lleven una Ziploc o la que sea, pero hermética. ¿Qué más tienen que llevar? Tienen que llevar silbato, un silbato no de cotillón, sino tiene que ser un silbato como el náutico, donde si tienen algún problema, ustedes realmente soplan el silbato y podemos escucharlo a una distancia apreciable. Sepan que más o menos en el recorrido, cada 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, va a haber gente, va a haber alguien de la organización, algún patrullero. Hay lugares donde concentramos más y hay lugares donde están más distantes. ¿Qué más tienen que usar? Linterna frontal o de mano. Se admite cualquiera, tiene que ser más de 100 lúmenes. ¿Por qué? Porque las que se venden en un kiosco no sirven para iluminar a distancia, el celular tampoco sirve para iluminar, y tienen que llevar pilas suficientes para poder llevar todo el recorrido. Y finalmente tienen que llevar un vaso propio, es muy importante el vaso propio, y una caramañola o dos según la distancia. Este es un año importante para que empecemos a cambiar nuestras conductas con respecto al medio ambiente. Y lo digo porque hemos hecho cambios, todos hemos hecho cambios, ustedes como corredores también, pero me parece que llegó el momento de ponernos firmes. Ustedes van a ver en estos dibujos, estas fotos, todo lo que se ha juntado en el circuito de Patagonia Run. Otras carreras han pasado también por el circuito esto, pero Patagonia Run tiene toda esta basura. Y esto no es tolerable. No es tolerable bajo ninguna circunstancia. No podemos tener este tipo de cosas de basura. Tenemos que trabajar muy intensamente para tener una carrera absolutamente limpia, y en el circuito no queremos basura. Por eso queremos que ustedes lleven su propia basura. Los vamos a ayudar poniendo tachos de basura, que en realidad son aros con bolsas de consorcio, que van a estar a 200 metros saliendo de cada PAS y aproximadamente a mitad del recorrido. Entonces ustedes van a tener lugares para disponer de su basura cada aproximadamente 5 kilómetros. Obviamente en los PAS también. Y en los PAS tienen que separar lo que es reciclable de lo que no, porque están los tachos para eso. Pero el tema de basura es un tema muy importante. No tenemos que menospreciarlo para nada. Ha habido mucha basura en el circuito y hemos tenido problemas con esto en cuanto al recorrido, con las organizaciones que integran, que de alguna manera nos supervisan
y con la gente que nos presta sus terrenos para poder circular. Si bien nosotros recorremos el circuito para limpiarlo plenamente, hay muchas cosas que se tiran inclusive fuera del circuito, lo están tirando lejos del circuito. Entonces, les pedimos, por favor, y ya no es, ya lo he hablado muchas veces, tenemos que cambiar nuestra conducta. Y esta conducta tiene que ser basura cero. Cero basura en Patagonia Run. Si podemos lograr cero basura en Patagonia Run, para mí va a ser un orgullo gigante. Más allá de librarme de trabajo, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de no contaminar este lugar donde ustedes vienen a correr, que es maravilloso. ¿Hay señales hay tacho de basura? Sí, están puestos como les indiqué y tienen señales donde están los tachos, ¿sí? Lleven su propio vaso o recipiente, porque si bien va a haber vasos, no queremos entregar vasos y cada vez se está eliminando esto, en el mundo ya no entregan vasos, para que nosotros les llenemos su vaso con la bebida que quieran, ya sea caldo, ya sea alguna otra bebida que haya en el puesto de asistencia. Y este cartel que he puesto dice: la basura que usted tira en el camino no habla, pero dice mucho de usted y dice mucho de nosotros también. Entonces, que este cartel no nos pegue en la frente y que nosotros podamos llevar nuestra basura. ¿Puede ser que se caigan cosas? Sí, pueden perder cosas a veces, pero es distinto cuando alguien tira un gel porque no quiere llevarlo porque se pegotea. Entonces, este entorno que ustedes ven en estas dos fotos que siguen son las que queremos. Queremos un entorno pristino, bello, y que nosotros también podamos recorrer en San Martín de los Andes y que Patagonia Run sea una carrera que se hable, además de la dificultad, de lo importante, de lo extenuante, del desafío, que es una carrera limpia. Y les pido encarecidamente que esto sea la mejor carrera que tengamos sin basura. Creo que haber sido claro. Bueno, algunos puntos claves, nada más, voy a ser muy corto. Cambios. Si tenemos que hacer un cambio de recorrido o un plan B, no lo hacemos, es casi imposible que lo hagamos durante la carrera, lo vamos a hacer con antelación. Esto puede ser debido a mal tiempo, tormenta muy importante, o sea, tiene que haber una condición muy, muy severa, climatológica, que los ponga en riesgo a ustedes, que ponga en riesgo al personal que tiene que trabajar, que se puedan volar las carpas, etcétera, en el cual, digamos, dispondremos de un plan B. Inclusive, si tuviéramos la mala suerte de tener un temporal, capaz que hay que postergar las largadas. Pero bueno, este es el plan B y lo vamos a anunciar el jueves si hay cambios. Estén atentos entonces a las redes, estén atentos a las comunicaciones, porque si hay cambios se van a anunciar a partir de las 23 horas. O sea, si decidimos cambiar el horario de largada porque hay que postergarlo, porque hay una tormenta en ciernes durante la noche que recién amaina a partir de las 2 de la tarde, probablemente larguemos más tarde y tengan un poco menos de tiempo de carrera. Vamos a hacer lo posible, el clima no lo manejamos y esperemos que tengamos buen clima. Acuérdense de estar atentos todo el tiempo en los días previos a la web y a las redes sociales de Patagonia Run para saber qué es lo que vamos a hablar de esto. Bien, otro punto clave son las luces. Y esto voy a hacer también hincapié nuevamente porque es un tema recurrente, es como la basura, es un tema recurrente. Las frontales, o pueden ser de mano, tienen que tener 2 obligatorias. Tienen que ser más de 100 lúmenes y tienen que andar. Y tienen que tener pilas. No andan sin pilas. Tienen que tener pilas buenas, porque las pilas baratas duran poco. Las pilas recargables duran menos. Son buenas porque se pueden recargar, pero ustedes no te van a tener cargador. Entonces, lleven pilas suficientes. No hay kioscos para expender pilas en el camino. No tenemos posibilidad de reponérselo. Las luces no se comparten. No es que ustedes van, esta es una carrera individual, no van de a 2 con uno con la luz prendida y el otro, no, corremos juntos siempre. No hay ninguna posibilidad. Si en el trayecto los rescatistas ven a alguien que no tiene la luz, le van a pedir que la prenda. Y si no la quiere prender,
no va a poder seguir en competencia hasta que haya luz, si es la primera noche, o en todo caso, si es la segunda noche, se terminó su carrera. A las 17 horas tienen que colocarse las linternas. Nosotros le vamos a avisar esto por medio de los patrulleros que estén en el camino, si ustedes se acuerdan mejor. ¿Por qué? Porque así estamos con nosotros en el circuito, todavía en un terreno iluminado, sabiendo que tienen la linterna. No es que se les perdió y la perdieron, entonces estamos en un problema. Lo otro, que la deben prender a las 18:45, aunque ustedes vean perfectamente bien, en los lugares de bosque a las 18:45 prácticamente no se ve. En Quechuquina les puedo decir que en los Pinares a los 17:30 casi no se ve. Entonces deben prenderlas a las 18:45 y les van a avisar. Y cuando les avisen, deben detenerse y prender la luz. Y en formato blanco. Y a partir de las 8 de la mañana, 08, se pueden apagar las linternas. Eso también se lo vamos a avisar nosotros en el recorrido, pero si ustedes se recuerdan, a las 8 de la mañana pueden apagar la luz, porque a partir de esa hora hay buena visibilidad. Si hubiese algún problema de visibilidad, porque tenemos un día muy nublado, probablemente extendamos ese horario y se lo van a decir los patrulleros que estén en el circuito, que como les dije anteriormente, hay aproximadamente un patrullero cada 2 kilómetros, 2,5 kilómetros en algunos lugares más cercanos. Bien, para terminar de recalcar y hacer un poco más de hincapié en el tema de las luces, si ustedes tienen una zapatilla, como verán en esta condición, no pueden seguir, o pueden seguir. ¿Les parece? Vean la foto. Y si tuvieran una situación de salud, la pregunta es, ¿pueden seguir? Entonces, si ustedes tienen una luz que muestra un reflectivo claramente, y como verán, se baja la intensidad, y ya no ven el reflectivo, la pregunta es, ¿pueden seguir? No. Es lo mismo que tener una zapatilla totalmente destrozada o estar colapsado porque estamos listos, no tenemos más energía. Entonces, la luz es un elemento de seguridad y es un elemento que los guía. Si ustedes se pierden en un bosque en medio de la Patagonia, ustedes tienen un problema muy grande y nosotros también, porque tenemos que distraer gente para eso. Y como esto quiero ilustrar algo importante. En una carrera que tuvimos muy mal tiempo, en la parte alta del Colorado había un temporal fuerte, es una cruzada corta, pero es suficientemente importante hacerla rápido para no sufrir la inclemencia del tiempo. Un corredor de 70K, que llevaba kilómetro 18 ahí recién, no tenía más luz. Entonces, un rescatista encargado de la cumbre tuvo que acompañarlo para abajo y descuidar la cumbre, donde hubo gente que tuvo que guarecerse tras unas piedras porque no estaba el rescatista para ayudarlos. Entonces, esto no solamente los pone en peligro a ustedes, sino pone en peligro a nuestros rescatistas y a otros corredores. Por lo tanto, no voy a admitir de ninguna manera que corran sin una luz adecuada y que no lo prendan en el momento que corresponde, etc. Todo lo que les he dicho va a ser así y lo vamos a hacer cumplir. Otros puntos claves son los siguientes. En el Pas Portezuelo hay que es el kilómetro 15,5, tanto para 42 como para 70, hay un corte a las 13:30 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, adecúen su carrera para llegar en 15,5 kilómetros, largando, si largan 8:30, capaz que los últimos están largando a las 9, para poder llegar a tiempo a ese lugar que es alto, y no es tan lejos, pero es alto. Y recuerden que el punto de retorno para 42 es en Pas Colorado, y para 70 hay un corte programado a las 15 horas, que es en el kilómetro 37, es en el Pas del Mallín. Si alguien de 70K llega al Pas del Mallín después de las 15, no puede seguir, su carrera está terminada. Si llegan antes de las 15 y se hicieron las 15 y no salieron, no pueden salir. Por lo tanto, tomen las 15 horas como el horario final para salir de un pas, cuando hay un corte. Clima, vamos al clima un poco. Patagonia, las 4 estaciones.
Hace poco tuve la oportunidad de estar en Tierra del Fuego y acá hacía 30 grados y ahí hacía 3 grados. Pero bueno, no es tan extremo. Pero puede ser que tengamos 3 grados. Entonces, todavía no sabemos el clima, a esta altura que estamos haciendo la charla técnica, el clima para poder tener una predicción más o menos, un pronóstico más o menos confiable, es las 24 horas antes de la carrera. Ahí es cuando tiene una probabilidad alta y miramos muchos distintos pronósticos. 72 horas antes tiene un 30% de probabilidades de ser confiable. Entonces, nosotros publicamos en las guías los puntos donde está cada uno de los PAS, que tiene un link, y ustedes van a poder ver el clima en cada lugar, porque es muy distinto estar cerca el oeste, cerca de Quechuquina, puede llover mucho, y acá en San Martín no está lloviendo. Entonces, ahí van a tener el pronóstico que es el que usamos, uno de los que usamos que es el Winguru, pero hay Winditai, tenemos el Meteo Blue, hay un montón de... Miramos muchos y tenemos algunos que nos ayudan bastante y que son bastante confiables. Hoy no les puedo decir cómo es el clima, pero como de alguna manera el parte climático lo vamos a dar el 7 para ustedes, lo pueden mirar igual en los links, pero como consejo entre nosotros, prepárense para el peor escenario. Si ustedes están preparados para que haya lluvia, para que sople el viento, para que nieve, haga mucho frío, que haya una helada, van a estar sobrados para todo lo demás. Si ustedes piensan y especulan con que el clima va a estar fantástico y no lo está, van a estar en problemas. Como consejo de muchos años de Patagonia, piensen en el peor escenario. Lean los tips en las guías, ahí les dice mucho más cosas para los que no tienen experiencia en cómo vestirse, ahí da más datos, ¿sí? Recuerden que lo que tienen de hidratación propia, alimentación propia o lo que le den los PAS no les va a alcanzar de ninguna manera, ni siquiera van a estar en déficit. Por lo tanto, piensen en eso cuando hagan la planificación de lo que llevan. No van a tener comida suficiente ni líquido suficiente para toda la carrera de 100 millas y 110 kilómetros. Piensen que son muchas horas, ¿sí? Si ustedes empiezan muy rápido, porque están muy inquietos, porque el compañero o ven el grupo con el cual compiten, que van más rápido que ustedes, y van fuera de lo que ustedes entrenaron, probablemente les sucedan cosas. Yo soy deportólogo, y lo que vemos muchas veces es que la gente que arranca muy rápidamente empieza con náuseas y vómitos a los pocos kilómetros y quiere abandonar. Y yo lo que le digo es que lo ideal es que ustedes usen el ritmo que entrenaron, y ese ritmo... Pero no estoy acá para darle consejos deportivos, simplemente es un tip, ¿sí? Si llegan a tener que abandonar, deben, no es que pueden o tal vez no, deben avisar al jefe del PAS. ¿Por qué el jefe? Porque el jefe tiene una planilla especial que es un protocolo que tenemos de abandonos para que no tengamos ningún corredor que no sabemos dónde están. Por ejemplo, nos falta el corredor 552, pongámosle, y no sabemos dónde está, y no está, y lo damos por perdido en el bosque, lo empezamos a buscar, a ver dónde puede haber salido, porque la última vez lo vimos y el crono nos da, y resulta que llegó la ruta y alguien lo llevó, había un familiar, lo llevó y se fue al hotel y no avisó. Tienen que avisar al PAS para que nosotros automáticamente lo saquemos del listado y sepamos que ya no está en el recorrido. Estas imágenes son imágenes que yo he sacado tuve la oportunidad de estar en un juego paralímpico. Yo trabajo con atletas paralímpicos de esquí, snowboard y esquí nórdico. Son atletas, y este es un juego paralímpico, o sea, están los mejores de los mejores. Y como ustedes verán en la foto, tienen condiciones de discapacidad que son muy importantes. Estos competidores tienen amputaciones o tienen enfermedades neurológicas muy severas o tienen condiciones o deformidades que no les permiten desarrollar las actividades como todos nosotros. Pero todos ellos tienen un espíritu que no hay forma de imaginárselo. Solamente estando ahí y viéndolos, uno sabe por lo que han transitado en la vida, hablando con ellos. Y acá tenemos una imagen de uno de los rescatistas que va a estar cuidándolos al comienzo de las 100 millas y casi al final.
que no abandonó. Así que nunca abandonen. Si se sienten mal, esperen, es larga la carrera, no desistan. Si tienen frío, pueden calentarse en los PAS, pueden ser asistidos, tienen tiempo. Yo sé que tal vez la meta de ustedes a veces o sus objetivos son hacer en tanto tiempo la carrera. Está bien, obviamente todos tenemos esas ambiciones, pero a veces no es posible y tal vez llegar sea lo más importante. Entonces no abandonen, ¿ok? Finalmente tenemos un equipo de trabajo gigante, cada vez es más grande. Y esto solamente en esta foto que ustedes verán es solamente una muestra de toda la gente que trabaja. Trabaja gente en todas las áreas. En el circuito tenemos muchísima gente. Solamente sin poner a la gente que está en los puestos de asistencia, solamente la gente que está dispuesta en el terreno, hay más de 120 personas. Entonces, digamos, tenemos un equipo fantástico y estamos todos blindados y dispuestos para ustedes. Si tienen dudas en el recorrido, pregúntenles, hablen con ellos, ellos le van a dar información y si no saben algo, lo consultarán con nosotros porque estaremos comunicados por radio. Finalmente, para despedirme y para que nos encontremos acá en San Martín de los Andes para correr Patagonia Run 2022, esperamos a todos los corredores de 100 millas, a todos los 110, 70, 42, 21, 10 y PR vertical. Los esperamos con mucho gusto y con muchas ganas. Estamos todos muy esperanzados después de hacer una carrera, después de haber pasado años duros con la pandemia, hacer una carrera que vuelva a traernos la alegría que traían otros años. Así que bienvenidos a Patagonia Run 2022.